movimiento estudiantil y el activismo en las escuelas secundarias recoge hoy la más consolidada tradición de compromiso y protagonismo que ha caracterizado desde siempre a la juventud a la hora de motorizar cambios y expresar las reivindicaciones que conducen a inaugurar nuevas etapas históricas. Jóvenes, Política y Militancia constituyen el reservorio desde donde se custodian y luchan los sueños y derechos de los pueblos. Desde tercer año empecé a militar después de una charla que era sobre el 2001, que hicieron unos compañeros que estaban en quinto año, porque mis padres militaron en el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, y estuvieron encabezando una lucha muy importante junto a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y venían y hacían asambleas en mi casa, que era una casa quinta muy grande en ese momento, y yo tenía 3 años y correteaba mientras se decidían cosas fundamentales, porque era uno de los MTD, el MTD Aníbal Verón, más movilizados de ese momento. Entiendo la militancia en este momento como un pilar fundamental en mi vida y algo que me cambió profundamente. Yo comencé a militar básicamente en las elecciones, lo que serían las elecciones legislativas del 2013. Digamos que fue una cuestión de tal vez nuclear varias cosas que en mi vida ya venían resonando hace un tiempo, que lo puede ser desde los intereses políticos que se hablan en la escena familiar todos los días, lo que son mis amigos, lo que son tener amigos en otros colegios, lo que también para mí es ver en esta etapa de la historia cómo las organizaciones políticas tienen un rol en la sociedad y justamente se ve en cada marcha, en cada movilización a la Plaza de Mayo, en cada una de las pequeñas cosas que tal vez al día de hoy tomaron un rumbo y más que nada tomaron un rol que me parece que es muy importante. Empecé a ver que la política era algo que caminaba a la calle básicamente. La cuestión de cómo los jóvenes ingresan a la militancia, cómo esto transforma sus identidades o cómo se configura una identidad a partir del ingreso a un espacio de militancia, la verdad es que es una pregunta que es muy compleja. Si uno observa los dirigentes políticos adultos que hoy, qué sé yo, diputados, observamos que muchos de ellos empezaron su militancia en la adolescencia, digamos. Entonces, lo que en muchos casos no, pero lo que suele pasar es que esa militancia se va reconvirtiendo. O hay momentos de la vida donde un adolescente comienza a militar. En eso la familia es muy importante. La verdad es que si uno, esto es lo que estoy explorando, si uno pudiera, de 10 adolescentes que son militantes, 8 vienen de familias militantes o donde la política está presente. A mí particularmente la militancia atraviesa mi vida. Atraviesa mi vida porque yo siento que la militancia es este compromiso social, que este compromiso que se transforma en hechos. Porque uno puede tener muchísima conciencia de que pasan injusticias, uno puede tener muchísima conciencia de lo que se pone en juego en una elección o en un debate o en algo que pueda llegar a ser una charla de café, pero si no se transforma en hechos no pasa nada. No pasa nada y las cosas siguen estáticas. Yo creo que estar orgulloso y estar sobre todo comprometido y entender que las cosas y la militancia son hechos y son hechos revolucionarios es lo esencial. Yo, después de que falleció Néstor, ya primero empecé militando, por así decirlo, discutiendo en mi curso con todos mis compañeros, era yo sola contra todos y todas las preguntas que me surgieron ese día, el no saber cómo seguir y cómo continuar con lo que Néstor había empezado, las respuestas las encontré en la militancia. Primero me costó,
porque no encontraba mi lugar de participación. O sea, probé en distintas organizaciones, mismo militar dentro del centro de estudiantes, peleando por el centro de estudiantes de mi escuela, que era algo complicado. O sea, pues yo iba a una escuela privada y era como muy difícil. Entonces me sumo a militar a la Cámpora. Cuando me sumé, a la semana iba Cristina a Villa Palito, el barrio Almafuerte, y bueno, ahí la fui a ver y nunca más paré. Ahí. Te atraviesa la militancia. Hoy acá estoy en desarrollo social, sigo, no digo que es una militancia, pero seguís con esos convencimientos. Lo que vos hiciste auténticamente, ese sentir por el otro auténticamente, y si lo hiciste en tu adolescencia, no lo podés dejar más, te marca porque te da otro sentido a la vida, te ubica en una función social, dejás de ser el centro y te corres para el otro. Y a su vez hasta visto casi egoístamente, porque el placer que uno siente cuando hace algo por el otro es muy grande. Yo creo que a los chicos les está pasando eso, a los jóvenes, ¿no? Que hace 10 años, hay chicos que hace 10 años que están participando de actividades de la política, desde la escuela, desde actos, desde reivindicaciones, desde actividades en los barrios. Bueno, y me parece que eso te va conformando una matriz muy diferente, ¿no? Con una cuestión de mucha validación de derechos, mucho más democráticos de lo que éramos nosotros, mucho más tolerantes de lo que éramos nosotros, con conciencia del medio ambiente que nosotros no teníamos. Y aparte, yo creo que hay algo que es fundamental, sin miedo. Muchas veces cuando se habla de jóvenes y política, hay un sector, no creo que todos los adultos, pero un sector que quizás tiene una mirada, desde mi punto de vista, un poco reaccionaria, que entienden, sí, por un lado que los jóvenes no estamos como capacitados o preparados para poder tener una opinión y poder participar, que somos usados, por ejemplo, y que además, que no solo eso, sino que además no deberíamos, o sea, más allá de si estamos capacitados o no, que nosotros vamos al colegio para estudiar, por ejemplo. En cuanto a eso último, yo creo que no son cosas contrapuestas. Eso en los momentos de toma se habla mucho. Y de hecho, si nos lo han preguntado, ¿ustedes no deberían estar estudiando? Sí, también estudiamos, pero eso no quita que podamos estar interesados en las cosas que ocurren en el propio colegio y pedir y tener reclamos, pedir participación en las decisiones o lo que fuera. A mí cuando la gente dice, no, a mí la política no me interesa, yo no participo, es que todo es política. O sea, cualquier situación de su vida cotidiana se ve afectada por decisiones políticas. Entonces, el que no se interesa o el que dice no interesarse, al fin y al cabo se queda al margen de lo que le está pasando a él mismo. Los jóvenes siempre incomodaron a los adultos, siempre molestaron a los adultos. El tema es qué hacemos los adultos con esos jóvenes y con esas molestias. En particular, quizás me tocó atravesar un momento en donde esas molestias propias de la juventud se enmarcaron en una dictadura militar y por lo tanto esos adultos cometieron las peores aberraciones que se conocen en la historia argentina. El problema no era de los jóvenes, el problema, como sigo diciendo, es de los adultos y de los contextos políticos, de los contextos de las vidas sociales, culturales, que se van viviendo. Para mí, esta visión de, quizás que muchas veces surge en los medios de comunicación, de demonizar al joven político, al joven como actor político, es una proyección de su propio miedo. El Che Guevara decía que
había que educarse para dominar los poderes de la naturaleza y es así, no hay otra manera. La mejor manera de educarse, la mejor manera de transformar es educarse y nosotros justamente todas estas medidas las hacemos por eso. No es que marchamos, porque sí, nos encanta marchar porque lo creemos necesario, pero la pregunta es ¿por qué lo creemos necesario? Porque no estaríamos marchando si todo estuviese perfecto, porque no estaríamos tomando los colegios si no fuese necesario, porque no estaríamos haciendo sentadas si no creyéramos que es lo correcto y que es la manera a la cual hay que cambiar las cosas. Y de eso también somos producto, y de eso también somos legado, porque nos lo enseñaron todas las generaciones anteriores que dieron su vida por causas semejantes a estas, en las que querían venir a sacar lo público para seguir fomentando lo privado, en la que la educación no era un pilar de la sociedad, en que la educación era un lugar para poner a los hijos y que el padre pudiera ir a trabajar tranquilo, y que nosotros entendemos que eso no es así y que es esencial cambiar, y que es esencial también educarse para cambiar estos discursos que desgraciadamente muchas veces son los discursos hegemónicos, que yo creo que cada vez más dejan de serlo porque cada vez más está esta conciencia de la importancia de informarse por uno mismo. Porque si uno no se informa por uno mismo, termina creyendo lo que los otros quieren que crea. El joven amenaza sigue estando. La juventud amenazante, y yo digo la juventud amenazada. Y es muy fuerte hoy en día la concepción de la clase social. ¿Cuántos jóvenes de clase media, blancos, están en las cárceles? Casi nadie. Entonces digo, me parece que hay todavía concepciones culturales, la cuestión judicial, social, cultural y en los docentes también, que la cuestión de las clases sociales se juega muy fuertemente, que no lo viví yo tanto en la década del 70 porque estábamos muy amalgamados en ese proyecto político, y aparte porque la represión fue pareja para todos. No así la reconstrucción, yo siempre digo, fíjense que es muy distinta la reconstrucción que pudimos hacer los sobrevivientes, los presos, de acuerdo a nuestras clases sociales. Un rápido repaso por la historia revela que los y las jóvenes siempre estuvieron allí, luchando por ser parte del escenario público y político. La militancia estudiantil y el activismo en las escuelas secundarias es la demostración más clara de que la juventud no está dispuesta a delegar su lugar en el debate de ideas. Nosotros nos nutrimos mucho en este momento de la militancia estudiantil de los 70 y tenemos como ejemplo fundamental a Franca del Nacional Buenos Aires, que fue una de las desaparecidas más jóvenes en ese momento, a Claudia Falcone. Yo recuerdo que cuando era muy chica y vi La Noche de los Lápices, la veía como ejemplo, como una mujer firme, formada, y realmente era un objetivo, y es un objetivo de muchas de nosotras en este momento aspirar a ser como ella. Digo, con esto del resurgimiento de la política en la juventud y en general, digo, que ya no es más mala palabra la política, incluso bueno, mi viejo me cuenta todo esto, cómo era en su época y demás, y hoy en día entiendo que es un proceso histórico que siempre se da. Digo, ¿sobre qué base? Digo, que efectivamente, a ver, ¿por qué ella dejó de ser una mala palabra la política y por qué antes lo era? Yo creo que o sea, la gran influencia sobre eso fue la última dictadura militar, que ha dejado una gran huella, digo, muy fuerte en la Argentina, y que de a poco todo eso fue pudiendo romper el fantasma, el fantasma de la política era sucia, de que ahí no nos teníamos que meter, porque si nos metíamos ahí, bueno, los compañeros nuestros o de nuestros viejos que se metían ahí, los hacían desaparecer y demás. Entiendo que es un proceso en el cual siempre vuelven a resurgir las organizaciones, vuelven a generarse una cuestión de la necesidad, ¿no? de militar, de estar en la política,
y que posiblemente, digo, siempre quieran atentar contra eso, digo, nuevamente. Me parece que los jóvenes, como somos en cierto sentido una herramienta de renovación política y cultural muy grande, que a partir de las experiencias que vive la cultura en la cual nosotros habitamos, el pueblo, nosotros podemos tomar distintas herramientas, distintas luchas, distintas motivaciones que han tenido históricamente los movimientos populares para salir a reclamar por sus derechos, para conquistar sus reivindicaciones. Y en ese sentido yo lo que veo es que actualmente nosotros tenemos todavía muchos métodos que se han empleado históricamente y que han sido herramientas políticas de movilización impresionantes a lo largo y ancho del mundo incluso. Somos uno de los actores que viven los problemas más grandes que tiene la sociedad en sí, a nivel mundial, no solamente en la Argentina, que es el problema de la educación y de la McDonaldización de la educación, de que vivimos en un sistema capitalista salvaje que no piensa, en definitiva, en cómo formar estudiantes y cómo formar seres y ciudadanos críticos que puedan aportar concretamente a la realidad, sino que todo lo contrario, que hoy en día nos intentan meter en colegios como si fuéramos carne para después sacarnos moldeados de determinada manera, y eso es lo que nosotros combatimos hoy en día incluso. Los jóvenes siempre son parte de esos momentos políticos. Entonces, eso también hay que entenderlo. Como docente yo conviví siempre con jóvenes y por lo tanto podía entender y valorar cada etapa que se estaba viviendo. Cuando a mí me decían los jóvenes no participan de la política durante los años 90, yo decía, ¿para qué van a participar de la política? ¿Cómo van a participar de una actividad que les está diciendo que cierren sus puestos de trabajo, que recorten salarios? La política no era ese elemento transformador que nosotros podíamos ver de cambio social, de igualdad, de socialismo. Sin embargo, había movimientos muy interesantes. Yo decía, por ejemplo, todas las cuestiones medioambientales, las cuestiones solidarias, todo eso siguió muy fuerte, un entramado que era muy fuerte. Por lo tanto, este despertar de los jóvenes de la política, que a algunos los sorprendió, a quienes somos docentes y que pusimos el oído y la vista en los jóvenes, no nos sorprendió, porque fuimos viendo cómo día a día fueron queriendo ser protagonistas de su historia en un país realmente que no los invitaba a nada. Bueno, evidentemente, es decir, el movimiento estudiantil ha sufrido retrocesos que son innegables, que es decir, pasaron de a lo mejor ser movilizaciones masivas, ocupaciones de colegios generalizadas, y ha tenido sus retrocesos, que creo que al día de hoy se está revirtiendo. Es decir, sobre la base de propias experiencias, cuando el movimiento estudiantil en la capital, por ejemplo, es decir, ocurría en los 90, en una época de poca participación política, pero sin embargo miles y miles y miles de estudiantes se enfrentaban a una reforma que venía a ser totalmente destructiva, justamente junto a los docentes, junto a los padres. Es decir, existía un movimiento estudiantil, e inclusive yo creo que a partir de la experiencia de lo que fue el 2001, el argentinazo, es decir, donde a lo mejor los jóvenes un poco más grandes que yo tenían que salir a las calles con sus padres porque no tenían trabajo, no podían llegar a fin de mes. Es decir, todas esas experiencias nutrieron y formaron parte de lo que ha sido el resurgir de la juventud en la política, que creo que más que nunca se desenvuelve, es decir, más que nunca de la mano de todas estas luchas y de la experiencia política de los jóvenes se desenvuelven agrupaciones, centros de estudiantes y demás, que parte justamente de enfrentar problemáticas concretas que afectan a la juventud, que yo pienso desde las reformas antieducativas, del hecho de que tanto en la capital como en todo el país uno estudia en un colegio que se cae a pedazos, donde los docentes no les pagan. Es decir, que son todas circunstancias que generan un rechazo, que generan una situación de presión sobre los estudiantes, que manifiestan en muchos casos a través de la política y de la organización su rechazo a todo esto. Desde que tenemos conciencia, este es el análisis que hago, ¿no? Desde que tenemos conciencia, a nosotros nos enseñan que hay que construir sobre lo colectivo. O sea, no conocemos otra cosa que no sea la patria es el otro, juntos, unidos triunfaremos. No podemos analizar, yo no me puedo imaginar otro país sin estar pensando en el que tengo al lado, sin en una inundación ir y ayudar a mi vecino, no me puedo. Y yo creo que a los chicos
de mi edad o un poco más chicos les debe pasar lo mismo. Me he cruzado con compañeros que tienen 13 años, es como que no conocen otra cosa que el kirchnerismo, por ejemplo. Nosotros vemos un Estado que apuesta a la juventud y no deja de hacerlo, por ejemplo, desde el momento en el que se tomó por decisión transformar la Dirección Nacional de Juventud, la DINAJU, en una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, apostándole a un presupuesto propio para poder desarrollarse y atender a todas las necesidades que tiene la juventud, que, bueno, hay mucho por abarcar. Yo creo que es un momento del resurgir de las políticas entre las nuevas generaciones. A ver, creo que es un momento en el que reaparece la política como una posibilidad para los pibes. Y es algo que es justamente lo que había desaparecido en la década del 90, que fue hace 20 años casi ya la década del 90. Es decir, ya pasó toda la década del 2000, que por ahí yo la puedo vivir un poco más. Es decir, la década del 2000 la vivimos los que éramos un poco pendejos en el 2001 y entonces empezamos a ver la política desde la negación de todo lo que había sido antes del 2001. En esta nueva década es el paso siguiente a eso y como paso siguiente hay algo de superación en eso. O sea, la política ya está vista como una posibilidad real de hacer cosas para cambiar el mundo y hay muchos pibes que se están volcando. Trabajo en el Espacio para la Memoria ex ESMA desde el año 2007. Este espacio fue recuperado en el año 2004 a raíz de las peleas, las luchas y los reclamos de los organismos de derechos humanos, dándole una respuesta a ese reclamo por parte del Estado Nacional a través del presidente de ese entonces, Néstor Carlos Kirchner. En el año 2011 se realiza un convenio con la Comisión Provincial de la Memoria y se instala en este lugar el programa Jóvenes y Memoria. El programa Jóvenes y Memoria trabaja con jóvenes estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia de Buenos Aires con la Comisión Provincial, aquí en Capital, obviamente con las escuelas de Capital. Se les presenta el programa a las escuelas, los docentes y las instituciones interesadas, digamos, le proponen esto a los chicos y los chicos llevan adelante un trabajo que tiene que ver con distintas temáticas, no solamente última dictadura, sino otro tipo de vulneración de derechos, que tiene que ver con género, tiene que ver con violencia institucional, con memoria, con medio ambiente. La idea no es pararse adelante de ellos y contarles, digamos, poner un cassette, play y empezar a hablar de lo que fue la dictadura, sino justamente hacer un trabajo por que entiendan y que vean qué cosas los atraviesan hoy en día. Cómo han quedado o cómo quedan cuestiones impregnadas en la sociedad, como esta de que la política es algo malo. Y también tratar de hacerlos entender o entender juntos que el fin, digamos, de lo que fue la dictadura digamos, si bien tuvo que ver con que la gente no se meta y mirar para otro lado, digamos, cómo los años siguientes, los gobiernos democráticos posteriores, digamos, lo que sucedió durante la época alfonsinista, durante todo lo que fue el menemismo, durante lo que fue la alianza, bueno, ahí nosotros marcamos también un momento quiebre, que por ahí es la época en donde los chicos empiezan a nacer, digamos, por las edades, y digamos, se crían o crecen escuchando historias por parte de sus papás, digamos, que se encuentran con una sociedad diferente que sale a la calle y que reclama, que protesta, y entonces va virando esa forma o esa manera. La política sirve para cambiar el mundo y nosotros lo estamos descubriendo de la mano de esas discusiones, porque habíamos crecido en una década en la que nos habían dicho que eso no era así. Ellos parten con la premisa de que sí, eso es así. Es decir, la conflictividad te incentiva a participar, pero ciertas discusiones que dieron las generaciones anteriores
les subieron el piso de forma tal que ellos pueden participar y pueden, por ejemplo, las tomas del 2012, 2013 en los colegios secundarios, la masividad en las organizaciones juveniles que se ven, por ejemplo, los 24 de marzo de todas las agrupaciones políticas. Ahí estás viendo gente que está participando ya con cosas que ya están resueltas y buscando algo más, están yendo un poco más allá. Y creo que es lo que hacía falta, digamos, es como ese trasvasamiento generacional que es necesario en la política, que lo que deja una generación lo agarre la siguiente. Y un poco se está dando. Mi generación vivió un poco el eslabón perdido. Hubo una generación perdida en el medio, en la década del 90, que no pudo retomar lo que había empezado la de los 70 y la que de los 80 todavía había tratado de mantener. Nuestra generación fue después de ese eslabón perdido, pero estas nuevas generaciones no, están continuando. Y después, digo, el tema de aquellos jóvenes, de esos pibes que dicen, bueno, yo milito en tal lugar o en tal otro, digo, hay como una cuestión de orgullo, digamos, de sentirse, digamos, protagonista de eso que están diciendo, no de algo que por ahí lo dicen en voz baja, digamos, o de forma individual, sino que lo plantean y por ahí el que no se anima a plantearlo, el resto de los compañeros está diciendo, fulano o aquel milita, está en tal lado. Digo, está como más presente. Digamos, ese es el cambio que notamos, por lo menos desde que yo estoy trabajando en este lugar, desde hace 8 años, sí, los últimos 5 años, los últimos 4 años se empezó a sentir con mayor fuerza. Y para nosotros es genial, sobre todo porque además como espacio de trabajo nos obligó a otra cosa. Ya no nos encontrábamos con una base cero, sino que, digamos, el piso es más alto y por eso tenemos que arrancar desde otro lugar. Las tomas de colegios en 2012 y 2013, la denodada lucha en defensa de la escuela pública, la organización para enfrentar todo intento de desmantelamiento y salir al cruce de reformas educativas que atentan contra la calidad educativa, son capítulos de gran importancia en el camino de la maduración y consolidación del movimiento estudiantil en secundarios. Las tomas de 2012 fueron un antes y un después para el movimiento secundario. Fueron las tomas más participativas e históricas que tuvimos en la historia del movimiento secundario de Capital Federal. Llegamos a tomar un total de 62 colegios secundarios y en ese momento era en reclamo por la reforma curricular inconsulta, porque lo que precisamente nos pasaba en ese momento es que directamente no sabíamos cómo se iba a aplicar la reforma curricular, por qué, con qué objetivos. Habían despedido algunos docentes, la situación edilicia de muchos colegios estaba empeorando y ese ciclo de luchas significó algo muy importante y que nos marcó a todos. Sin embargo, lamentablemente el movimiento secundario tiene la característica de ser cíclico. Por lo tanto, en el 2012 hubo un movimiento secundario unificado y que encabezó una lucha importante y finalmente obtuvo lo que pensamos que iba a ser una victoria, que fueron 9 jornadas que iban a ser para configurar la reforma curricular, que finalmente terminaron siendo una mentira, porque los docentes elaboraron las currículas y desde el gobierno de la ciudad se dijo, bueno, estos contenidos no son vinculantes, así que nosotros tomamos algunas cosas y otras no. En toda la educación pública y en la educación en general, es decir, todos estos procesos son la expresión de una política capitalista para la educación. Es decir, que apunta a la mercantilización de los contenidos, a la educación para pocos, es decir, finalmente la educación de calidad para pocos, es decir, que si vos querés seguir teniendo un título con conocimientos, ser un ciudadano crítico, tenés que pagar los posgrados y tenés que ir a la educación privada, porque en la educación pública no hay lugar para esto. Es una política inclusive promovida por el Banco Mundial, por el FMI, es decir, que es una política de vaciamiento de los contenidos, que lo que buscan finalmente no es una juventud organizada, crítica, que pueda ver las problemáticas de su país, de la sociedad, que pueda finalmente evaluar si esto es lo que quiere, si quiere un país gobernado por empresas o un país gobernado por los que viven de su trabajo, es decir, que por lo tanto se vale de estos métodos, es decir, de destrucción de la educación pública y que como consecuencia inclusive conlleva
el abaratamiento de la mano de obra, es decir, porque lo que buscan justamente es que salgan estudiantes que puedan trabajar o en un McDonald's, es decir, haciendo trabajos que no requieren conocimientos, que son mal remunerados y que por lo tanto no apuntan al desenvolvimiento de uno como persona, como ciudadano crítico y como un ser consciente. Las tomas de colegio siempre han tenido un lugar importantísimo en la lucha del estudiantado, siempre han sido la última herramienta a la cual recurrimos, como no es un manotazo de ahogado, pero sí tal vez es un manotazo para resurgir, es un manotazo que dice estamos acá presentes y mientras más nos avasallen, más lucha vamos a dar. Nosotros participamos de las tomas del 2012, participamos cuando los colegios intentaban ir en contra de la reforma curricular en la Ciudad de Buenos Aires. Aún así, nosotros no nos toca de lleno por el hecho de que somos un colegio que depende de la Universidad de Buenos Aires, pero que siempre vamos a acompañar en cada una de las luchas de los demás centros de estudiantes, porque creemos que si hay algo que es importante es mostrar que hay dos proyectos, que hay dos facetas, que justamente como dije antes, está de un lado el lado privatista y de un lado el lado que va a defender la educación pública. Digamos, justamente para nosotros cada vez que nos tenemos que enfrentar a una situación de toma y de lucha tan intensiva, es un proceso muy fuerte. Primero sobre la base de las disputas internas que se dan, porque obviamente hay algunos grupos que no quieren salir a pelear tanto por quiénes son los actores políticos a los cuales nos enfrentamos, como por las consecuencias que podría tener para determinadas personas, que generalmente no son las que no quieren salir a tomar los colegios, sino que son las que quieren salir a luchar, las que sufren las consecuencias más grandes. Nosotros en el Nacional Buenos Aires particularmente vivimos un proceso de lucha bastante importante, tanto en el 2013 como ahora, que hemos salido nuevamente a las calles a reclamar porque se nos está aplicando una reforma antieducativa de la mano de un Consejo Superior antidemocrático y autoritario, que en definitiva no quiso consultar en ningún momento la aplicación de un cambio que para nosotros era tajante, sobre la base de que iba a constituir un antes y un después en la historia política, la historia educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires y del conjunto de los preuniversitarios. Y en ese sentido, casi todos los grupos estuvieron de acuerdo en que lo que es importante es defender lo que es nuestro. Y eso es algo que históricamente se repite. Creo que el sistema educativo atrasa, hace mucho que no es quizás revisado, y hay en otros lugares del mundo sistemas quizás innovadores que prueban nuevos sistemas. Y además, en particular, en el colegio me parece que es todavía más rígida esa concepción de la educación. El colegio tiene una cosa muy como forma elite y como es la excelencia académica, y tiene una cosa muy estricta, reglamentaria, burocrática. No sé, desde cosas que son más simbólicas, como que el profesor está en una tarima, o sea, su escritorio está en una tarima, está más arriba que nuestros bancos, o que nos tenemos que parar al saludarlo, digamos, ya establece como una relación muy distante con el profesor, que creo que tiene que ser revisada, porque hoy me parece que hay formas de intercambio más dinámico, de estudiantes que participan y hay docentes que lo ponen en práctica, pero el colegio está planteado como de otra manera. Y bueno, esto del profesor es como un ejemplo de muchos otros, del tema de los planes de estudio, que me parece que tienen que ser revisadas. Y nuestro colegio se supone que no se le aplican las leyes nacionales porque es un colegio experimental, donde se deberían probar nuevas cosas. Y eso, al contrario, me parece que atrasa más que el resto del sistema educativo. La problemática de hoy en día que más se sienten en los colegios, que siempre es la causa de generalmente lo que son las tomas, las movilizaciones y demás, parte por lo que son las condiciones edilicias, lo que hoy en día nos encontramos con colegios que las condiciones son muy malas, que se caen los techos y demás, como vivimos en las tomas del 2012, que eso se refleja muy fuerte.
también todos los cambios que intentan implementarse en la educación pública, que es nosotros como juventud que hace el día a día del colegio, entendemos que no son cambios que nos favorecen a nosotros, ni a nuestros docentes, ni a toda la comunidad educativa, pues son cambios que deterioran la calidad educativa de la educación pública justamente. Todo el proceso y la mecánica de las ocupaciones en los colegios es bastante interesante. Es decir, en realidad suele haber una esquematización de esto en los medios como una medida que realizan estudiantes vagos o que no quieren estudiar o que les va mal. Es decir, siempre asociándolo a cuestiones negativas y en general no poniendo sobre la mesa el problema central, que es decir, frente a qué se realiza esa medida. Que en general suele ser una medida que es el resultado del agotamiento de otras alternativas. Es decir, cuando se presenta petitorio, se hacen conferencias de prensa, se piden reuniones, se hacen movilizaciones, se hacen sentadas en los colegios. Es decir, se agotan toda una serie de medidas que en algún punto conducen a que sea la última posibilidad. Es decir, en 2012 estuvimos marchando y movilizándonos durante 3 meses y finalmente llegamos a la medida en la que algunos colegios discutieron ocupar el establecimiento sobre la base de que no había otra posibilidad. Es decir, que ninguno de los gobiernos presentaba la tentativa de reunirnos, de sentarse y hablar con nosotros esta problemática. Los estudiantes que toman una escuela durante todo el año hacen un sinnúmero de actividades por esa escuela, donde nadie podría discutir, digamos, de la legitimidad de esas acciones. Entonces, si uno piensa la política estudiantil secundaria únicamente a partir de una toma de escuela, la verdad es que es una mirada totalmente pobre, incompleta y errónea de lo que es, o de lo que es y de lo que hace un centro de estudiantes. Un centro de estudiantes, de modo, estoy hablando en general, ¿no? De modo excepcional llega a la acción directa. Digamos, todos sabemos que los centros de estudiantes hacen actividades solidarias, arreglan la escuela, se ocupan de muchas cosas, de fomentar la sociabilidad estudiantil, de organizar actividades culturales. Sí, obviamente, siempre aparece esta resistencia del mundo adulto a la cuestión más conflictiva, pero lo que no se muestra también es la colaboración o la aprobación del mundo adulto a otras iniciativas que ni se ven. Creemos que hay 2 ejes fundamentales. En primer lugar, porque el macrismo tiene una clara intencionalidad política de destruir la educación pública, lo ha demostrado desde que asumió. Nosotros encabezamos muchísimas luchas, como fue la de becas y viandas. En el Mariano Acosta, en el 2007 y en el 2010, se nos cayeron los techos encima. Tuvimos mucha suerte de que fuese un domingo, porque fue en una aula de primaria y realmente podría haber sido una tragedia. Y ahora finalmente nos encontramos con la reforma curricular. Y creemos que claramente el macrismo, y tanto el menemismo como el macrismo y muchos otros gobiernos o los medios de comunicación hegemónicos, no quieren una juventud participativa y no quieren una juventud que se gesta en luchas populares. El compromiso político y activismo en los secundarios es expresión de toda una tradición de lucha que no han podido quebrar ni desligar. La continuidad de las voluntades que se organizan es la mejor garantía para que la experiencia colectiva no se pierda ni que las lecciones en la historia se olviden. Bueno, yo creo que hay ciertos colegios de la capital federal especialmente que se nutren de política todos los días y que desde hace rato que cuentan con una historia de participación estudiantil, de movilización. Y también es cierto que hay otros colegios en los cuales todavía la política parece que no entró por la
no entró por la puerta principal o no es bien recibida. Entonces nosotros desde nuestro lugar siempre vamos a intentar expandir lo que pasa en nuestros colegios, que yo creo que es una culturización de la política, que es que se vea el cambio cultural se vean todos los días, que los pibes, repito, se sientan parte de cada una de las acciones que modifican la realidad cotidiana. Para eso, bueno, nosotros desde la federación intentamos siempre sumar más colegios, siempre intentar unificar una agenda que nos identifique a todos y que cuente con valores que sean superadores y que muestren justamente a los centros de estudiantes de hoy en día con una misma lucha. Nosotros lo que yo pienso y lo que sé que muchos compañeros míos piensan es que los estudiantes y todos los movimientos populares que hay hoy en día somos herederos del argentinazo, herederos del cordobazo, de la reforma del 18, de los grandes movimientos de los 70 y de todos esos movimientos populares que salieron a las calles independientes de cualquiera para conquistar sus reivindicaciones. Y nosotros queremos seguir por ese camino y queremos trazar las líneas de esa sociedad que ellos trataron de construir, que muchos murieron tratando de construir, y poder defender esos ideales y esa memoria de manera activa, siguiendo esa lucha, organizándonos, reclamando por lo que hizo justamente que esta gente ya no esté contra todo aquel que opacó esa lucha, que la reprimió, porque en definitiva la lucha de los estudiantes, de los trabajadores, de la juventud y de la juventud trabajadora es una sola. O sea, realmente llamo a la juventud a organizarse en cualquier espacio político en sí, pero efectivamente organizarse en defensa y en pos de la educación pública. Digo que es lo más importante hoy en día, que nos estamos organizando, que estamos defendiéndola, pero que es interesante y muy importante, digo que más allá de que estemos en un colegio que por ahí los centros de estudiantes no estén funcionando, que estemos medio desconectados, ¿no?, de todo el mundo político, digo que nos sumemos a las actividades, que nos sumemos a la organización estudiantil. Yo siempre le digo, sean respetuosos con las historias, pero no necesariamente las tienen que copiar, ¿no? Construyan ustedes sus propias banderas de lucha, porque van a tener que ver con sus propios tiempos, en dónde va a ser, y dónde van a calar sus luchas. Hay muchas barreras todavía para derribar, ¿no? Yo creo que todavía tenemos muchas cuestiones culturales. Muchas cuestiones culturales que las estamos viendo en un año hoy de elecciones, y cuando a veces este gobierno tiene algún revés, yo digo que no fueron derrotas políticas, son derrotas culturales, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces con todo lo que se trató de hacer, de pensar en el otro, la patria es el otro, pensar en los más necesitados, tener la voz de los que más necesitan, eso todavía no está? Es lo que nos falta, y por eso necesitamos mucho más tiempo de este proyecto político, porque está bien que nos falte, porque son procesos muy largos, ¿no? Venimos de una destrucción muy fuerte. Y esta cuestión de solidaridad, del no salvarse solo, de que no nos vamos a salvar solo, tenemos que pensar en los otros, es a veces donde tenemos esos problemas, y a veces solo se reacciona cuando me pasa a mí, y yo digo que que la cuestión casuística personal no ayuda al crecimiento social, de construcción social. Creo que en primer lugar decimos basta de una sociedad desigual, porque realmente nos indigna total y absolutamente que en el marco de una sociedad capitalista haya tantas personas cagándose de hambre, tantas personas siendo víctimas de la violencia de género, tantas personas en los barrios con problemas de urbanización, y son cosas que nosotros queremos combatir en el día a día, y sobre todo creemos que es necesaria y urgente una reforma en el sistema educativo en este momento, y que esa reforma del sistema educativo tiene que ser precisamente de todas las comunidades educativas. Y tenemos que empezar a implementar valores de esta sociedad diferente de la que venimos hablando
en la educación y en la construcción de una sociedad. Bueno, mi entendimiento de la militancia en la vida, del papel que juega en mi vida hoy en día, es que la militancia no tiene fecha de vencimiento, la militancia no tiene momento de cansancio, hay siempre altos y bajos, pero creo que la militancia la damos toda la vida por parte de los valores que tenemos, por parte de las discusiones que damos desde nuestros familiares, a nuestros amigos, hasta justamente tal vez convencer a nuestro hermano o hermana menor de que hay una idea de un cambio, de que hay un camino hacia una patria más justa, como decimos nosotros. Pero bueno, si hablo desde mi caso particular, a mí me gustaría estar inmerso en política toda la vida, me gustaría poder hacer una carrera universitaria que me permita hacer cambios tal vez más profundos y tener más capacidad aún de modificar a la sociedad en fin de algo más justo.